casa, que puedas tú recibir más y más y más el día de hoy. La presencia de Dios es preciosa aquí. Ojalá y que esté allí en tu casa. Yo voy a leer para iniciar esta palabra el día de hoy. Yo voy a leer dos diferentes lugares de la Biblia. Así es que te pido que los busques en tu Biblia y que me acompañes en esta lectura. Voy a leer Éxodo capítulo 32 a partir del verso 15 y hasta el 29. E inmediatamente después voy a leer Hechos capítulo 2 desde el verso 32 hasta el verso 41. Dos diferentes historias. Estoy dando tiempo para que lo puedas buscar en tu Biblia, aunque lo vamos a poner en la pantalla también. Éxodo 32 a partir del verso 15 dice así: Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no se trata de alaridos fuertes, ni de voz de alaridos débiles. Voz de cantar es la que escucho yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y les dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre ellos tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces este pueblo que es inclinado al mal, porque ellos me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, ya no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apártenlo. Lo hicieron y yo lo eché al fuego y pues salió ese becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus amigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: pongan cada uno su espada sobre su muslo y pasen y vuelvan puerta por el campamento y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y dijo, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Dígalo conmigo ahí en su casa, diga, como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy se han ustedes consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Wow. Hechos capítulo 2 y verso 32. Dice así, es Pedro el que está hablando, es una predicación que le está dando, y dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que ustedes ven y escuchan. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice:
dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, díganlo conmigo ahí en sus casas, como 3,000 personas. Amén. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Dulce Jesús, todo lo que yo he buscado lo encuentro en ti. Toda mi necesidad, tú eres Señor. Todo lo que yo he esperado ser, lo encuentro yo en ti. Y puedo ver todo lo que yo he buscado, lo veo en ti. Todo lo que yo soñé, y tu Espíritu me guiará en la gracia de Jesús. Tu amor me llevará. Gloria sea a ti. Todo la majestad y todo el poder, la gloria sea a ti. Dulce Jesús, todo lo que yo he buscado lo encuentro en ti. Toda mi necesidad, tú eres Señor. Todo lo que yo he esperado ser, lo encuentro yo en ti. Puedo ver todo lo que yo he anhelado, lo veo en ti. Todo lo que yo soñé, y tu Espíritu me guía
poder de tu espíritu, tu gloria, Señor. La gloria sea a ti. Gracias, Padre, por esta palabra que tú has revelado, y yo te ruego en el nombre de Jesús que traigas esa misma revelación al corazón de cada persona esta mañana, que sea una transformación para sus vidas en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de distracción, de incredulidad, de confusión sea reprendido ahora mismo en el nombre de Jesús, de tal manera que esta palabra pueda llegar íntegra al corazón de cada persona y producir los frutos que tiene que producir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dos historias bíblicas he leído, dos historias, una en el Antiguo Testamento, la otra en el Nuevo Testamento. Muchas personas podrían decir, ¿qué tiene que ver una historia con la otra? Pero ahorita van a ustedes a darse cuenta que tienen una relevancia importantísima y que ambas historias están plenamente relacionadas. La primera de ellas, la que leímos del libro de Éxodo, es el mero inicio del antiguo pacto de la ley. Les cuento qué es lo que estaba sucediendo. Moisés había subido al monte de Dios y había estado allí durante 40 días y 40 noches en medio de un fuego abrasador que se veía en la parte superior de la montaña. La gente, el pueblo de Dios, espantados estaban en la parte de abajo, ni siquiera se querían aproximar a las faldas del monte, porque el monte temblaba, se cimbraba y se veía en la parte de arriba un horno de fuego impresionante. Y ellos habían visto a Moisés que había subido a la cumbre de aquel monte, y tardándose Moisés, pues ellos pensaron que Moisés había muerto, que ya no iba a regresar, pero allí estuvo Moisés todo ese tiempo en la maravillosa presencia de Dios. Allí Moisés recibió los diseños del cielo para un nuevo tiempo que estaría dando inicio, que era el pacto de la ley, la formación de una nación, de la nación de Israel. Dios le dio a Moisés los diseños de un tabernáculo, diseños precisos, detallados, de un tabernáculo que deberían de erigir, desde donde la presencia de Dios bajaría y estaría con ellos, se movería en medio del campamento en ese tabernáculo. Y también le dio Dios a Moisés las leyes, tanto cívicas como morales, como ceremoniales, que deberían de observar a partir de ese momento que iniciaba ese pacto de la ley, leyes que los formarían como una gran nación. La segunda historia que nosotros hemos leído se trata de el mero inicio, pero de el nuevo pacto de la gracia. Ese día, cuando el apóstol Pedro estaba dando esa predicación, ese gran discurso, el Espíritu Santo apenas había descendido sobre los 120 discípulos que habían permanecido juntos, unidos, esperando la promesa del Padre, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo en medio de manifestaciones impresionantes, como un viento fuerte, un viento terrible en medio del fuego, y todos ellos hablando nuevas lenguas. Todo aquel escándalo del viento, el fuego, las lenguas, los gritos, los lloros, hizo que
una multitud llegara para ver qué es lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Así es que lo que les acabo de leer, estas dos historias, la primera en Éxodo, la segunda en el libro de Hechos, están hablando de el mero inicio de ambos pactos, del antiguo pacto de la ley y del nuevo pacto de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así es que yo quisiera en este momento que pudieran ustedes, después de haber leído esto, poner atención, porque quiero hablarles de muchas similitudes que tienen estos pactos, pero de grandes diferencias que también podemos encontrar entre ellos. Yo quiero contrastarlos y que tú puedas ver cómo funciona un pacto y cómo funciona el otro pacto. Así es que, como ustedes pueden observar, en estas historias vemos el inicio de estos pactos. El primer pacto, podemos ver que Dios mismo escribió en aquellas tablas, nos dice la palabra de Dios con mucho cuidado, dice que la escritura era de Dios, que las tablas eran obra de Dios. La ley que Dios había puesto en aquellas tablas era una ley bendita, era una ley santa, y ustedes pueden ver una gloria impresionante manifestándose sobre el monte Sinaí, y de allí descendió Moisés con las tablas de la ley. Wow. Y en el nuevo pacto, ese nuevo pacto igualmente tuvo su inicio en Dios. Este nuevo pacto inició con Dios enviando a su Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús que estaban allí esperando, aguardando el cumplimiento de la promesa del Padre. Dios entonces hizo descender a su Espíritu Santo sobre un grupo de personas comunes y corrientes, hombres, mujeres, pobres, ricos, letrados, ignorantes, todos ellos mostrando una gloria que hasta ese momento era desconocida y asombrosa, que había profetizado Joel cientos de años atrás. Así es que el inicio de ambos pactos se da en medio de una manifestación de gloria maravillosa, asombrosa. Tiene una gran gloria ambos pactos cuando están dando inicio. Sin embargo, hablemos de las diferencias y los contrastes entre ellos. En el primer pacto, en la historia que nosotros leímos en Éxodo, en este antiguo pacto de la ley, ustedes se darán cuenta que el pueblo había cometido un pecado muy grave. Cuando el pueblo pensó que Moisés había muerto y que ya no iba a regresar, entonces ellos dijeron, bueno, pues ahora estamos aquí en medio del desierto, estamos a la deriva, y fueron con Aarón y le dijeron, haznos dioses que nos guíen, ya sea de regreso a Egipto, que nos guíen a la tierra prometida, que nos lleven a algún lado, le dijeron a Aarón. Y entonces Aarón les pidió a todos que separaran pues las joyas, las cosas de oro que tenían, y trajeron hicieron un gran montón de oro, del cual Aarón lo metió, hizo una fundición y elaboró en un trabajo de orfebrería brillante, hizo un becerro de oro. No fue como dijo Aarón, yo lo metí al fuego y salió ese becerro. No, evidentemente hubo un trabajo para poderlo elaborar, y cuando ya tenían a ese becerro, pues lo empezaron a adorar a ese becerro, y empezaron a danzar, y empezaron a tener allí un desenfreno, nos dice la palabra de Dios, terrible en frente de ese becerro. Así es que cuando Moisés había recibido las leyes de Dios, aquellas tablas elaboradas
elaboradas por Dios y venía bajando y vio todo eso, se enojó muchísimo, tomó las tablas de la ley, las azotó sobre la tierra, se rompieron aquellas tablas y después se dirigió a donde estaba el becerro, lo tomó, lo metió al fuego nuevamente, de tal manera que se deshiciera, y después el oro que había quedado lo trituró hasta que se convirtiera en polvo, lo mezcló con agua y hizo a la gente, hizo al pueblo de Dios beber de aquella agua con el oro. Posible contaminación con metales pesados pudieron haber empezado a registrar. Toda la gente que estaba bebiendo de esa agua y estaba enojadísimo con lo que estaba sucediendo, se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿quiénes son los que están conmigo y con Dios? Entonces los levitas a un mismo momento se pararon y fueron allí junto a Moisés y dijeron: nosotros estamos contigo y con Dios. Entonces les ordenó que tomaran sus espadas y fueran al campamento, y fueran ahí al campamento del pueblo de Dios, y pasaron puerta por puerta y empezaron a hacer una gran matanza ese día. Nos dice la palabra de Dios que cayeron muertos como 3,000 personas. ¡Wow! Qué inicio del pacto, qué inicio. 3,000 personas muertas en ese preciso momento. Pero yo quiero hablarte del otro pacto. Yo quiero hablarte del nuevo pacto de la gracia. Como tú lo viste, inició igualmente con una gloria maravillosa, pero igualmente con un pecado cometido, un pecado terrible. El apóstol Pedro les dice: ustedes crucificaron al Señor, ustedes crucificaron al Señor de gloria. No sé qué pecado a ti te parezca más grave, si haberse preparado un becerro de oro al cual adoraron, o haber matado al Hijo de Dios, haberlo crucificado. El apóstol Pedro les dijo: ustedes tomaron una decisión y ustedes fueron los que gritaron: crucifícale, y ustedes fueron los que los llevaron allí al Calvario. Así es que ustedes son los responsables de la muerte de el Señor Jesús. Así es que ambos empiezan con un pecado terrible, pero como pueden ustedes darse cuenta, la gran diferencia que hubo entre ellos dos es que ese día no murieron como 3,000 personas, sino por el contrario, se convirtieron y fueron bautizadas como 3,000 personas, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Coincidencia que diga como 3,000 personas en ambas historias? No, no es ninguna coincidencia. Es el Espíritu Santo que quiere que tú te des cuenta de la gran diferencia. En estas dos historias, el Espíritu Santo nos dice lo siguiente: Romanos 6:23. Romanos capítulo 6 y verso 23. Recuerda ese texto: como 3,000 personas. Como 3,000 personas murieron en el primero, como 3,000 personas se convirtieron y fueron llenos del Espíritu Santo en el nuevo pacto de la gracia. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este texto tú puedes ver los dos pactos. Ahí están claramente enunciados. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Esta es la demostración del antiguo pacto. Hubo un pecado grave y trajo como consecuencia muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto manifiesta perfectamente la voluntad y el funcionamiento del nuevo
pacto de la gracia. En el antiguo pacto hay muertes, un pacto de condenación, es un pacto de muerte, pero el nuevo pacto es un nuevo pacto en donde podemos ver la dádiva de Dios. Ahora bien, quisiera que ustedes pusieran atención en ese hecho que esto es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. Dios lo ha dado a todos nosotros, no por lo que nosotros hicimos, no por ser buenas personas, no por un esfuerzo, sino porque es una dádiva, un regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Pero pongan atención también en esto es bien importante. En el primer pacto, en el pacto de la ley, yo quisiera que ustedes se dieran cuenta que fueron los levitas los que se consagraron a Dios ese día. Y la forma de consagración a Dios ese día fue haciendo juicio y aplicando el castigo correspondiente a la ley. Moisés les dijo: los que estén conmigo, pónganse aquí. Ahí llegaron los levitas y él les ordenó que pasaran puerta por puerta y fueran matando a toda la gente que encontraban a su paso. Murieron como 3,000 personas ese día y les dice Moisés a los levitas: ahora ustedes se han consagrado a Dios. A partir de ese momento los levitas vinieron a formar parte del templo, de lo que iba, de todas las de la funcionalidad del tabernáculo y posteriormente del templo. Ellos estarían consagrados para Dios. La forma de consagración de los levitas fue el asesinato, fue el aplicar la muerte, el ejercer el castigo por un juicio divino sobre las personas. Ahora yo quisiera que notaran que en el nuevo pacto, en el mero inicio del nuevo pacto, fueron consagrados a Dios 120 personas que estaban unánimes juntos en oración esperando la promesa del Padre. Y la forma de consagración no fue el juicio, no fue la muerte, sino fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos ellos, que los facultaría a todos ellos para poder predicar las buenas noticias de Jesús. ¿Cuáles buenas noticias? Que todos sus pecados ya habían sido perdonados, que todo el castigo que ellos merecían conforme a la ley había sido llevado por un solo hombre, por Jesucristo, y que todos ellos podrían venir a una vida eterna. Wow. Así es que Jesús les había dicho: no se aparten de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, porque vendrá con poder sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en toda parte, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo sobre ellos los facultaría, el Espíritu Santo los consagraría para la obra del Señor en este nuevo pacto de la gracia. Wow, qué impresionantes contrastes, qué impresionantes inicios de estos dos pactos. Yo veo el día de hoy a muchísimos cristianos que piensan que están haciéndole un servicio a Dios cuando juzgan a las demás personas, cuando quieren aplicar una disciplina, un castigo a alguien para que aprenda y se corrija y camine derecho delante de Dios. Y piensan que haciendo estas cosas ellos están sirviendo a Dios y están consagrados para Dios. No han entendido que el antiguo pacto era una consagración de juicio,
era una consagración de muerte, era una consagración de castigo para las personas, en tanto que el nuevo pacto es una consagración de salvación, es una consagración de liberación, es una consagración de vida eterna, porque este es el don de Dios. La paga del pecado es muerte, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este es el nuevo pacto de la gracia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Así es que no trates de consagrarte conforme al antiguo pacto para Dios. Conságrate en el nuevo pacto con el Espíritu Santo para predicar las buenas noticias y para traer salvación a los que han pecado. Sí, habían pecado, habían matado al Hijo de Dios, habían matado al Cristo. Imagínense qué pecado más grave. Pero de todos ellos que mataron al Cristo, 3,000 personas recibieron al Espíritu Santo ese día y fueron perdonados. Wow. Esto es algo impresionante. Esto es muy diferente la ley que la gracia. Ahora bien, dice 2 de Corintios capítulo 3 y verso 7, del 7 al 11. 2 de Corintios capítulo 3 del verso 7 al 11. Escucha bien. Dice así, léelo en tu Biblia. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, escucha bien cómo le llama al antiguo pacto el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Yo quiero que notes cómo le llama al antiguo pacto de la ley. Le dice que es un ministerio de muerte. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la mirada en el rostro de Moisés a causa de la gloria que había sobre su rostro, la cual había de perecer. Escuchen bien, esa gloria había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el espíritu de condenación, porque si el ministerio, de condenación, escucha bien cómo le llama el antiguo pacto: ministerio de condenación, ministerio de muerte. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria que es más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Wow, qué impresionante revelación tiene el apóstol Pablo de ambos pactos. Así es que la palabra de Dios, como ustedes lo han leído, describe al antiguo pacto de la ley como un ministerio de muerte y un ministerio de condenación. Pero el nuevo pacto de la gracia lo define como el ministerio del Espíritu y como un ministerio de justificación. Entonces el apóstol Pablo discierne espiritualmente y dice que si el antiguo pacto de muerte y condenación fue glorioso, tanto así que el rostro de Moisés brillaba intensamente y la mirada de la gente no podían fijarla en Moisés a causa de aquel intenso brillo que había sobre su rostro. Así es que fue glorioso, había una gloria impresionante en ese ministerio. Dice, ahora el ministerio que nosotros tenemos es mucho más glorioso que simplemente un brillo en el rostro de Moisés. Muchas personas cuando leen
lo que sucedió con Moisés y que tenía su rostro brillando y todo, muchas personas han deseado eso y dicen: wow, qué impresionante, Moisés brillaba su rostro, wow. Y muchas personas se van tras ese tipo de cosas que son manifestaciones naturales, que son manifestaciones terrenales, visibles todas ellas. Todo mundo lo podía ver con sus ojos naturales, que había un brillo, era una manifestación natural. En el antiguo pacto de la ley, toda manifestación de Dios era visible, era natural. Cuando Dios hablaba con Moisés, lo hacía, dice la palabra, como cada quien que habla con su amigo, cara a cara. Es decir, Moisés lo escuchaba con sus oídos naturales. Pero en el nuevo pacto de gloria, el nuevo pacto que nosotros tenemos en Cristo Jesús, es para cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre. Dios no te habla naturalmente, Dios no te habla para que tú lo escuches. Nunca vas a brillar, no va a haber brillo en tu rostro para que tú cuando te veas en el espejo digas: wow, qué gloria traigo el día de hoy. No va a ser así. A lo mejor tú te puedes poner brillitos y te puedes poner muchas cosas allí para que tú digas: wow, qué impresionante ando el día de hoy. Pero la verdad es que lo que has recibido es adentro, es espiritual, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombres, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es mucho más glorioso el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros que una gloria de un brillo sobre el rostro que los demás no podían ver, porque Moisés murió y su brillo se acabó, y el brillo se lo llevó allí a la tumba el día en que murió, porque ese brillo estaba sobre un cuerpo físico. Pero nosotros tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva vida espiritual que es eterna, que permanece para siempre. De tal manera que hemos recibido vida eterna en Cristo Jesús a través de esta gracia maravillosa. Así es que si el ministerio de muerte, el ministerio de condenación dio inicio con gloria, mucho más glorioso es lo que tú has recibido de parte del Señor. No anheles las cosas pasadas, no anheles ese antiguo pacto que fue glorioso y digas: wow, mira, brillaba el rostro, wow, el monte humeaba y mira, había fuego encima. No, hoy día no va a haber fuego encima de los montes, hoy día no va a haber ninguna de esas cosas. Hoy día el fuego está en tu corazón. Hoy día el Espíritu Santo es el que arde dentro de ti, arde intensamente, y Él es el que te guía. No va a haber una nube de gloria, una shekinah que vaya delante de ti. Hoy el Espíritu Santo es el que te guía a ti todos los días. Es mucho más glorioso que una nube una nube que te proteja del sol o que te caliente en la madrugada del frío. No esperes ese tipo de manifestaciones. El Espíritu Santo vive dentro de ti y esta es una gloria extraordinaria. El antiguo pacto, glorioso, pero fue defectuoso. Dice Hebreos capítulo 8 versos 7 al 13. Estoy seguro que muchas personas cuando me escuchan, y de hecho cuando lo he hablado en las redes sociales, de que el antiguo pacto era un pacto defectuoso, se me vienen con todo y dicen que Dios no hace cosas defectuosas y se me vienen con todo y me dicen que yo estoy blasfemando y me dicen: uy, olvídense las cosas que me han dicho cuando yo les he explicado que el antiguo pacto era un pacto defectuoso, que no sigan enseñando el antiguo pacto porque es un pacto defectuoso. Dice Hebreos 8, 7 al 13, dice: porque si aquel pacto, está hablando del antiguo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Perdón, lo dice la Biblia, así es que no me vean feo, así es que no me digan blasfemo, así es que no traten de enjuiciarme. No, lo dice la Biblia. El antiguo pacto, dice, si aquel antiguo pacto hubiera sido sin defecto,
entonces no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero dado que hay lugar para el segundo, es porque el primero fue defectuoso. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Está hablando de un nuevo pacto, por lo tanto el anterior era defectuoso. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Wow, en el antiguo pacto Dios se puede desentender de ti, en el nuevo pacto jamás. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente y los escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Escúchalo bien, nuevo pacto: nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dilo conmigo: Dios ha dicho que en este nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús nunca se va a acordar de mis pecados, como se acuerda mi esposa, como se acuerda mi esposo, que siempre traen desde hace 5 años: tú dijiste, pero es que tú hiciste. ¿Te acuerdas que corría el año del año 1998 y tú hiciste esto y tú hiciste aquello? Y siempre están trayendo el pasado para hablar de él y recordar las cosas incorrectas que se hicieron. El Señor ha dicho: yo nunca me acordaré de tus pecados, tampoco de tus iniquidades. En este nuevo pacto yo voy a ser propicio a tus injusticias. Y al decir, verso 13, nuevo pacto, quiere decir que ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo para desaparecer. Así es que el antiguo pacto, un pacto defectuoso. ¿Dónde estaba el defecto del antiguo pacto? Sin lugar a dudas no estaba en la ley. La ley que Dios dio era una ley buena, era una ley santa, era una ley perfecta. Ahí no estaba el defecto. El defecto del antiguo pacto es que estaba basado en la obediencia humana, a partir de la naturaleza humana. La naturaleza humana que todos nosotros heredamos de parte de nuestros padres, de parte de Adán, es una naturaleza que siempre está tendiendo hacia lo malo, que siempre está zafándose de Dios y de su autoridad. De tal manera, nos dice la palabra, que todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Esa es una naturaleza caída. Y entonces Dios les da una ley escrita en piedra, para que todos la aprendieran. Se la tenían que grabar, se la tenían que aprender. Dios le dijo a Josué: repite esta palabra de la ley, repítela hasta que te la aprendas. Ponla en los postes, ponla en los dinteles de tu casa, ponla en listones, escríbela por todos lados para que la lea todo mundo. Escriban esas leyes por todas partes, de tal manera que la gente andaba con filacterias y andaba con textos bíblicos y la ley escrita para acordarse de ella, y que no se les fuera a olvidar nada, porque estaba afuera, era externa, tenían que aprenderla, educaban a los niños en eso. Y sin embargo, dado que dependía de la obediencia humana, pues fallaba. Ninguna persona pudo obedecer todos los mandatos de la ley, porque nos dice la palabra, el saldo de todo el tiempo de la ley dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Wow, qué impresionante. Ahora bien, ¿cómo se resuelve entonces ahora este problema de este defecto? Dice el Señor: en el nuevo pacto yo voy a escribir mi ley en su mente y en su corazón. No lo voy a escribir en tablas de piedra. Esas tablas de piedra eran obra de Dios.
con el fuego de Dios. El dedo de Dios había escrito allí. Pero dice Dios, ahora lo voy a escribir en tu corazón. No te lo vas a tener que aprender de memoria. Yo voy a poner a mi Espíritu en ti, mi Espíritu Santo en ti. Va a escribir mi voluntad, va a escribir mi ley, va a escribir en ti quién eres tú. Te va a dar una identidad, te va a transformar, te va a hacer una persona diferente. Yo voy a poner mi naturaleza en ti. Dado que el defecto del antiguo pacto fue la naturaleza humana, hoy día voy a quitar ese problema y te voy a dar mi naturaleza a ti por mi Espíritu Santo para que tú vivas por ella. De tal manera que si el antiguo pacto fue con gloria, porque descendió esa gloria sobre Moisés, porque Moisés estuvo en medio de aquel fuego ardiente y bajó con ese brillo intenso sobre su rostro, hay mucho mayor gloria en ti que las tablas, que tú llevas las tablas de la ley pero escritas en ti, en tu corazón, en tu mente. Llevas la presencia de Dios dentro de ti. Tú no estás dentro de ahí de ese fuego, el fuego está dentro de ti. La gloria Dios la puso dentro de ti y ha cambiado tu naturaleza por la suya. Wow, esto es maravilloso. Hoy día esa naturaleza que está dentro de ti te hace hijo de Dios. Wow, hijo de Dios. Abraham fue amigo de Dios. Moisés fue siervo de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios. Esta es una dignidad y esta es una gloria mucho más grande que toda la que pudo haber tenido el antiguo pacto. Este es un pacto de gloria, este es un pacto glorioso. Hay una gloria preparada para ti, hay una gloria que viene para ti. Es una gloria inmensa, es una gloria maravillosa la que tú puedes disfrutar en este nuevo pacto de la gracia. No estés esperando que tu rostro brille, no estés esperando escuchar audiblemente la voz de Dios. No. Estás esperando que el Espíritu Santo revele la palabra de Dios. Estás esperando que tú brilles desde dentro hacia afuera por la voluntad y la naturaleza divina que han sido puestas dentro de ti. Este es un ministerio glorioso. Este pacto de la gracia es un pacto de transformación. Wow, qué maravilloso es esto. Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 31, te puede explicar todavía más cuál era el pensamiento de Dios en este nuevo maravilloso pacto en Cristo Jesús. Escucha bien lo que Él prometió y lo que ha sucedido contigo, o tú puedes recibir ahora mismo si tú lo puedes creer. Ezequiel 36, 25 dice: el sacerdote Ezequiel que recibe esta palabra dice: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpios de todas sus inmundicias. ¡Wow! De un momento a otro, ¡pum!, todas tus inmundicias son quitadas, son lavadas. Dices: voy a esparcer agua limpia, como cuando vas a lavar los trastes, cuando vas a lavar algo, tú le esparces agua, lo frotas y se limpian las cosas. Así dice: yo los voy a limpiar a ustedes de todas sus inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré, y les daré, escucha bien, un corazón nuevo. Wow, y les daré un corazón nuevo. El Señor está resolviendo el defecto del antiguo pacto que estaba en el corazón del hombre. Y les voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón que no puede creer, ese corazón que es obstinado, ese corazón que ha sufrido, ese corazón que dolido, ha cicatrizado y se ha hecho como de piedra y ahora ya no confía, ya no cree. Es un corazón dañado. Dice: voy a quitar de ustedes el corazón de piedra y voy a darles un corazón tierno, un corazón de carne, sensible a mí. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, no cualquier espíritu, voy a poner mi
espíritu. Mi espíritu, mi esencia, mi forma de ser, mi voluntad. Voy a poner dentro de ustedes mi espíritu para que ustedes anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Wow, esta es la única manera en que el ser humano puede empezar a parecerse a Dios, si Dios pone su naturaleza en él. Para que ustedes guarden en mis estatutos y mis preceptos y los pongan por obra. Habitarán entonces en la tierra de que les di a sus padres y me serán por pueblo. Dilo conmigo, yo soy pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios y yo seré a ustedes por Dios. Y les guardaré de todas vuestras inmundicias. Todas nuestras inmundicias merecían un castigo, pero soy guardado del castigo por la obra de Cristo Jesús. Yo soy guardado de recibir castigos. Así es que cuando alguien quiera decirte por lo que tú hiciste, te voy a disciplinar, te voy a castigar, te voy a hacer eso, sácate a bañar. Yo estoy guardado de todo pecado, estoy guardado. Y dice el Señor, yo te voy a guardar de las inmundicias y voy a llamar al trigo y lo voy a multiplicar y nunca más tendrás hambre. Voy a multiplicar asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más reciban oprobio de hambre, vergüenza de hambre entre las naciones. Y se acordarán ustedes de sus malos caminos y de sus obras malas y se avergonzarán por ustedes mismos, por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Esto es el nuevo pacto de la gracia. Esto es, el antiguo pacto de la ley marcaba castigo y quienes estaban consagrados a Dios tenían que infringir ese castigo. Así se consagró los hijos de Leví, matando a sus propios hermanos debido a la ley. Esa fue la consagración. Hoy día tú no te tienes que consagrar en juicio ni en castigo, sino en el Espíritu de Dios, con un cambio, una transformación. El Señor cambiará tu corazón. Si tú tienes un corazón difícil de creer, un corazón duro de creer, dile: Señor, yo necesito que me cambies este corazón que no cree. Este corazón, Señor, que ve las promesas y dice: ay, sí, qué lindo, qué bonito, pero no las cree. Que no puedo convertir en realidad la verdad de la palabra porque sencillamente mi fe no me alcanza. Tengo un corazón duro en el cual la palabra de Dios no penetra. La escucho, la veo, la quiero razonar, quiero verla intelectualmente, pero no viene a mi corazón. Dile: Señor, cambia mi corazón, quita este corazón de piedra, este corazón duro de creer, y dame un corazón que pueda creer tu palabra, que pueda andar en tus caminos por tu palabra puesta en mí, en el nombre de Jesús. Si tú has estado luchando con tu propia energía, con tu propia voluntad para intentar ser una buena persona, para intentar cumplir con los estatutos de Dios y agradar a Dios de esa manera, ya te has dado cuenta que tú no puedes. Este es el momento en que te rindas y le digas: Señor, perdóname, y yo quiero mejor tu Espíritu Santo dentro de mí. Yo quiero que me des tu Espíritu. Dame la habilitación de tu Espíritu Santo en mí. Una habilitación que me transforme, transforma mi corazón, transforma mi vida, transforma mi espíritu. Yo necesito, Señor, que haya un cambio de genética dentro de mí. Yo necesito la genética divina para poder vivir como tú quieres que yo viva. Como te darás cuenta, este nuevo pacto de gracia tiene una dádiva maravillosa: la dádiva del Espíritu Santo, la dádiva de la vida eterna, la dádiva del perdón, la dádiva de la justificación, la dádiva de ser limpio, la dádiva de la reconciliación con Dios. Toda esta es una dádiva que rompe todas las fronteras, porque es para todo tipo de personas, pecadoras, no pecadoras,
pecadores comunes, pecadores gruesos, para todo tipo de persona esta gracia es para ellos, y es maravillosa porque viene de parte de Dios para ti, para corregir la vida tuya. Así es que allí en donde estás, si pueden venir, chicos, allí en donde estás, levanta tus manos al Señor y dile: Señor, gracias, muchas gracias, porque me has traído a este nuevo pacto de gloria. Señor, gracias porque quitaste ese ministerio de muerte y de condenación que era la ley. Gracias, Señor, porque quitaste ello. Jesús cumplió con toda la ley para quitarla de en medio. Él cumplió con el castigo, Él cumplió con todo. Gracias, Señor Jesucristo, por haber cumplido con la ley, de tal manera que hoy yo sea libre de ese pacto de muerte y de condenación. Muchísimas gracias, Dios, que me has dado una dádiva maravillosa, la dádiva de tu Espíritu Santo. Recibe ahora allí donde tú estás, recibe esa dádiva. Les dijo el apóstol Pedro: ustedes han pecado de una manera terrible, ustedes mataron al Hijo de Dios, mataron al Cristo. Y ellos se compungieron y dijeron: ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué sigue entonces? Ya cometimos ese error, ¿y ahora qué hacemos? Les dijo: arrepiéntanse, cambien de manera de ver la vida, cambien la manera de hacer las cosas, arrepiéntanse y vengan a Jesús, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Les dijo: y serán llenos del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús. Recíbelo ahora. Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora esa bendición, esa dádiva. La paga del pecado es muerte, ya te diste cuenta, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Recibe esa gloria, una gloria superior a la de Moisés. No va a brillar tu rostro, pero dentro de ti hay un fuego que es el Espíritu Santo, que te va a transformar en un hijo de Dios. No vas a ser solamente un siervo de Dios o un amigo de Dios, vas a ser un hijo de Dios. Wow, gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Jesús. Dulce Jesús, todo lo que yo he buscado encuentro en ti. Toda mi necesidad, tú eres Señor. Todo lo que yo he esperado ser, lo encuentro yo en ti. Y puedo ver todo lo que yo he anhelado, lo veo en ti. Todo lo que yo soñé, y tu Espíritu me guiará en la gracia de Jesús.
la nube de gloria, aquella Shekinah. Fue algo grandioso, fue algo glorioso que Dios le dio a su pueblo para dirigirlos durante todo el tiempo de desierto hasta meterlos en la tierra que Él había prometido. Hoy tú tienes una gloria mucho más grande. Hoy no va a haber una nube que vaya delante de ti. No andes por vista. No andes por símbolos, porque viste esto, porque viste el otro, y tú dices son señales. No andes por señales. El Espíritu Santo que vive dentro de ti, Él es la guía que tú necesitas cada día. El Espíritu de Dios te habla a tu espíritu, te revela las Escrituras, te dice por qué camino debes de andar. El Espíritu Santo te da inspiración y el Espíritu Santo te da discernimiento de las cosas para que tomes las decisiones de manera justa, de manera adecuada, de manera correcta, de manera que vayas siempre caminando derecho hacia adelante, hacia la buena voluntad que Dios tiene para ti. El Espíritu Santo que ha puesto en ti no solamente es su naturaleza que te transforma, sino una guía diaria. Él está dentro de ti. Y tú puedes simplemente decirle: Espíritu Santo, estás aquí, y vas a ver lo que sucede en tu vida. Y vas a ver que Él te dice de inmediato: claro que estoy aquí. No esperes señales del cielo, señales de la tierra. Nosotros no andamos por señales, no andamos por vista, sino por fe. Lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo es lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Es algo espiritual, una gloria superior que tú tienes en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu Espíritu me guiará en la gracia de Jesús. Tu amor me llevará. Tu Espíritu me guiará en la gracia de Jesús. Tu amor me llevará. Gloria sea a ti. Oh, volveré. La gloria sea a ti. Qué privilegiados somos de poder vivir en este nuevo pacto de gracia en Cristo Jesús. Para todos aquellos que anhelaban vivir en los tiempos de Jesús, o anhelaron vivir en los tiempos del pueblo judío, o ser judíos o algo, yo soy un privilegiado. Yo vivo en la gracia de Cristo Jesús. Wow. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Nos despedimos de esta transmisión. Vivan en la gracia, vivan en el Espíritu, en la guía diaria del Espíritu Santo. Sí, la gracia es dada para nosotros. Tomémosla, aprovechémosla, que no se desperdicie nada.
Yes, exacto, que no se desperdicie nada. Que Dios les bendiga muchísimo. Nos despedimos de todos ustedes. Tengan feliz domingo, feliz día del amor y la amistad. Disfruten el amor y la amistad que el Padre nos ha dado por medio de Jesucristo.